RTP. Está con nosotros Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Vamos a hablar sobre el cierre del paso fronterizo, sobre todo sur del país, y de otros temas en materia de seguridad. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Mario. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes, radioescuchas, precioso medio de comunicación. Gracias por su gentil invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y empezar por el primer punto que ya indicaba, es sobre el cierre fronterizo que ha establecido justamente el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo. Mucho se habla sobre justamente las razones. Y veamos dentro de este también conflicto que existe en el Caribe, ¿no? Por atacar estas lanchas de narcotráfico y más. ¿Qué tanto podría tener relación una cosa con la otra y hacia dónde caminamos con este cierre fronterizo? A ver, creo que el gobierno está tomando ciertas precauciones ante una inminente desbordamiento de cocaína que se va a generar en el 2026 a raíz del bloqueo que está haciendo con la operación Lanza del Sur los Estados Unidos en el Caribe. Estados Unidos taponó el corredor del Caribe que abastecía de cocaína hacia eh, Costa Rica, Guatemala, México, la Florida y también hacia Europa. Pero este taponamiento, no solo para Venezuela, sino también para Colombia, para utilizar el Caribe como zona de desfogue de cocaína, pues generó automáticamente un redireccionamiento de la droga hacia otros corredores, y específicamente el corredor del Pacífico y el corredor amazónico u oriental, que los dos atraviesan la geografía ecuatoriana y que conectan las diferentes plataformas internacionales de distribución que son los puertos ecuatorianos. Entonces, si al momento tenemos cerca de 950 toneladas de cocaína entrando por la frontera norte y 120 por la frontera sur, ¿qué va a pasar en el 2026? Vamos a tener aproximadamente entre 1.400 a 1.500 toneladas entrando por la frontera norte. Por eso es que se están adelantando a taponar la frontera, pero dicen, señores, vamos a disponer el cierre de la frontera, solo se autoriza el ingreso por Rumichaca. Pero el punto central ahí está en que una autorización no es un control eficiente. Hay que materializar con una fuerza de tarea para que pueda supervisar ese control, porque todo lo que está escrito pues es vulnerable y violable permanentemente. Pero una presencia de una fuerza de tarea conjunta en el norte del país para un patrullaje permanente de la frontera cambia las cosas, y lo mismo en la frontera sur. Esto por una parte, pero ¿qué va a traer este desbordamiento eh, de cocaína en estos corredores? Pues lo que va a traer es un incremento de actores internacionales en el escenario nacional, va a generar un incremento de grupos ilegales nacionales que van a proliferarse. Primero comenzamos con 22, el siguiente año estuvimos con cerca de 37, ahora se habla de 50, posiblemente llegaremos a 100 en el 2026. O sea, esto sigue creciendo de una manera descontrolada y desmedida. Geométricamente se está multiplicando permanentemente. Por otro lado, el problema radica en que no solo son los grupos, eso implica mayores santuarios, mayores microestados delictivos, mayores microcarteles, mayor cantidad de violencia sistemática, porque se tiene que controlar las carreteras, los lugares de traslado de la droga, se tiene que hacer más santuarios para poder almacenar la droga en estos centros de acopio. Esto va a generar a su vez más violencia y confrontación entre las diferentes organizaciones delictivas, con repercusiones para la población, que lleva a los daños colaterales. Ahora, En Coronel definitiva, Pazmiño, sí. quisiera Sí. no perder de vista el tema inicial. El gobierno lanza un comunicado diciendo vamos a cerrar todos los pasos fronterizos, menos el de Huaquillas y el puente internacional Rumichaca,
Acto seguido, las comunidades fronterizas, particularmente las de la provincia de Loja, reclaman y el gobierno envía a algunos emisarios y algunas autoridades a conversar con las comunidades de Zapotillo y pues los pueblos fronterizos de la provincia de Loja. Y mi pregunta es, ¿por qué tomar esta medida tajante de cerrar todos los pasos menos esos dos y cerrar también los de la frontera sur cuando, si es que fuésemos a ver un cambio en las rutas de la droga por la intervención estadounidense en el Caribe, yo veo difícil que se mueva eso a través de la frontera que está entre el Ecuador y el Perú? A lo mejor veríamos una afectación en nuestra frontera norte, pero no me cabe mucho qué podría estar pasando en relación a eso en la frontera sur. En la frontera sur operan aproximadamente cerca de 23 bandas delictivas peruanas en concordancia y con apoyo de bandas ecuatorianas. Ecuador tiene presencia a través de organizaciones delictivas en el departamento de Tumbes, Piura, Sullana, de los que están con presencia ya, choneros, lobos, tiguerones, tienen su accionar en esas zonas. Y también pues han bajado mucho más hacia el sur del continente. Tienen presencia de tiguerones, si no estoy mal yo, en la zona de Santiago de Chile, porque ahí se está abriendo un nuevo puerto y un puerto, más bien dicho, un nuevo centro de acopio internacional. Entonces, la dinámica del crimen organizado, la geopolítica del crimen organizado, es la que se mueve dependiendo no de los gobiernos ni de los intereses del gobierno, se mueve dependiendo de los intereses del narcotráfico y de la droga. ¿Por qué colocar esta cantidad de medidas o de acciones por parte del gobierno? Porque el momento que no haga eso va a haber un mayor flujo de cocaína también desde Perú hacia el territorio ecuatoriano y una entrada importante de droga que alimenta Puerto Bolívar y Puerto de Guayaquil viene por los 6 o 7 corredores que tiene el sector de la provincia del Oro y 4 corredores que vienen por la provincia de Loja, especialmente los puntos de entrada Zapotillo, Macará, son puntos importantes, estratégicos para un flujo permanente de droga hacia el interior y también armas, munición, explosivos que ingresan por esa zona. De igual manera, sirven para salida de lo que es la minería ilegal hacia el territorio peruano. En definitiva, lo que está haciendo el gobierno es tratando de evitar que esto se siga maximizando y lograr un relativo control, relativo digo yo, porque como había manifestado al inicio, la intención de decir públicamente, señores, están cerrados todos los pasos ilegales, el único punto que tenemos ahí es el sector del paso de Huaquillas. Pues eso está escrito en un papel, pero si es que no lo materializamos con una fuerza que esté cubriendo Y eso le quería eso va a preguntar, ser. según su experiencia, coronel Pazmiño, ¿cuántos efectivos, cuántos hombres necesitaríamos colocar permanentemente en Sucumbíos, en Loja y en las provincias fronterizas para garantizar el control sobre estos pasos legales, bueno, hasta hace poco legales, tanto como los ilegales? ¿Y qué equipos tecnológicos o qué otra ayuda deberían tener estas tropas? ¿Y cómo podríamos empatar la necesidad de poner más gente en la frontera y al mismo tiempo el rol que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna? Porque, digamos, no sobran soldados en estas épocas y ahora los vamos a poner otra vez en la frontera mientras los mantenemos en los barrios. A ver, es que el problema que tenemos nosotros es que todo queremos solucionar utilizando personal militar y las otras instituciones no asumen su responsabilidad que es constitucional. Fuerzas Armadas está siendo utilizada para taponar todos los problemas existentes en el país. Y lo ha venido haciendo sin protestar, sin decir nada, pero hay un agotamiento también institucional. Entonces, al momento, eh, hablamos de una fuerza de tarea conjunta allá, que son aproximadamente entre 8.000 a 12.000 hombres que van a estar patrullando permanentemente toda la frontera, en la parte norte y en la parte sur. Aquí el problema central es que al hablar de fuerza de tarea conjunta no estamos hablando solo del ejército, estamos hablando también de la Policía Nacional. Estamos hablando de la fuerza terrestre, naval, aérea. Todos esos componentes se integran en una fuerza de tarea conjunta
que lo maneja el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y que les da misiones concretas de patrullaje específico. Pero la pregunta que usted lo formula tiene otra pregunta. ¿Tenemos la cantidad de gente para eso? Pues tenemos la gente. Lamentablemente no se ha hecho una convocatoria de las reservas militares. Las reservas militares pueden duplicar la capacidad de las Fuerzas Armadas en caso de un conflicto. Y ahora estamos en un conflicto. No es un conflicto internacional, aclaro esto, pero es un conflicto interno. Y un conflicto interno le permite y le da la facultad al presidente de la República de hacer una convocatoria a las reservas para que vengan a fortalecer el sistema de defensa interno. Fuerzas Armadas tiene esa capacidad, pero se va a ver desbordado porque además de las misiones constitucionales que viene realizando Fuerzas Armadas permanentemente, pues tiene que darle un soporte a la Policía Nacional, porque la Policía Nacional fue desbordada desde mucho tiempo atrás y penetrada por el crimen organizado. Entonces, al momento, Fuerzas Armadas está cumpliendo misiones que le corresponden constitucionalmente y misiones también que son de soporte y apoyo a la Policía Nacional. Por eso decía yo, las instituciones tienen que cumplir sus misiones, no esperar que les den ayudando o haciendo el trabajo las otras instituciones. 8 horas con 25 minutos, Coronel Pazmiño, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Gracias a ustedes, un buen día. Muy amable por haber respondido nuestras preguntas. RTP